En referencia al trabajo de investigación realizado por Justicia Alimentaria llamado Mi primer veneno, me ha parecido interesante citar y comentar dicho estudio por el impacto que esta gran estafa de la alimentación infantil ha tenido, tiene y puede seguir teniendo en la salud de nuestros pequeños, a los que, mayormente sin saberlo, alimentamos que no nutrimos con productos transgénicos, azúcares y procesados, a través de papillas, potitos, leches para lactantes o de continuación, siempre camufladas con etiquetas de alimento saludable. Si alguien busca un icono para representar a un bebé, entre las primeras opciones aparecerá un biberón. El biberón como icono de la alimentación infantil se creó hace unos años y aunque actualmente se defiende la superioridad de la lactancia natural, el símbolo de la leche artificial continúa instalado. Es la primera puerta abierta que da paso a toda una dieta infantil basada en productos industriales procesados. Productos intensamente publicitados a través de canales altamente eficientes, la profesión médica y farmacéutica, como mejores y específicamente diseñados para nuestros hijos e hijas, cuando toda evidencia científica nos dice que lo mejor es la lactancia natural y la comida que se come en casa, sin más. Que los bebés consuman este tipo de productos y dejen de consumir la comida casera tiene implicaciones que van mucho más allá de los primeros meses de vida. La alimentación infantil tiene una importancia crucial en la creación de hábitos y preferencias alimentarias futuras. De la misma manera que se demostró que durante años la industria tabaquera tuvo como objetivo a la población infantil y juvenil con el objetivo de asegurar clientes futuros, todo parece indicar que más allá del mercado infantil en sí, la industria alimentaria busca generar clientes fieles para sus productos adultos. La Organización Mundial de la Salud denomina alimentación complementaria al proceso que se inicia con la introducción gradual y paulatina de alimentos diferentes a la leche materna para satisfacer las necesidades nutricionales del niño y no necesariamente para destetarlo, hasta integrarlo a la dieta familiar. Es una deformación más de las palabras por parte de la industria. Alimentación complementaria significa justamente eso, que complementa, no que sustituye la lactancia materna. Para el conjunto de la población, la OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida y a partir de entonces iniciar alimentación complementaria con alimentos nutritivos, adecuados preferentemente de la región y cultura gastronómica propias y continuar con la lactancia hasta al menos los 2 años. Como comentábamos, cuando el bebé empieza a ingerir otros alimentos, además de la leche materna, se habla de alimentación complementaria, no de alimentación de sustitución. Entendemos que la población infantil, y particularmente durante el primer año de vida, constituye una población muy vulnerable. Su alimentación depende totalmente de la decisión de personas adultas, influenciadas o no por los profesionales de la salud, los medios de comunicación masivos, la industria procesadora de alimentos para niños lactantes, etc. En realidad, no solamente la población infantil es vulnerable, también lo es la adulta que tiene a cargo sus niños y niñas. Durante el primer año de vida, el lactante inicia la formación de hábitos y preferencias alimentarias que serán difíciles de modificar posteriormente, por lo que repercutirán en su salud y nutrición futuras. Por ello, la alimentación complementaria adecuada tiene un papel formativo, además de cubrir las necesidades nutricionales. En el paso de la dieta con leche materna a una dieta diversificada, el bebé debe aprender a aceptar algunos de los nuevos alimentos que se le ofrecen, por lo que la alimentación complementaria es una oportunidad para ampliar la gama de sabores. Por ejemplo, existe una tendencia natural en la persona recién nacida a aceptar los sabores dulces y rechazar los amargos. Por tanto, y esto es importante, no se recomienda adicionar endulzantes de ningún tipo en los alimentos para los niños y niñas. Debe respetarse el sabor de los alimentos en su forma natural para que el lactante aprenda a distinguir los sabores y a degustar los alimentos. Es decir, no solamente no hay evidencias que justifiquen el hecho de que haya que endulzar el alimento para conseguir la aceptación del lactante, sino que los sabores aprendidos durante esta etapa, hablando de sabores dulces o salados, perduran para el resto de la vida y pueden ser factores de riesgo para enfermedades como la obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial. Hay que tener en cuenta que la publicidad que se dirige tanto a madres de familia como a los niños y niñas es agresiva e inductiva.
La alimentación industrial infantil se publicita en los diferentes espacios a los que están expuestos. Sin embargo, estos alimentos que se promocionan son poco nutritivos y generan dependencia en su consumo. La alimentación industrial baby es un tinglado que se creó en un determinado momento histórico, un fenomenal truco trilero que esperamos esté llegando a su fin. La palabra clave es complementar, es decir, a partir de los 6 meses de vida, la base de la alimentación de un bebé debe seguir siendo, si fisiológicamente es posible, por supuesto, la leche materna. La única diferencia es que ya se puede empezar a incorporar otro alimento. La leche materna, de hecho, es recomendable seguir dándola hasta al menos los 2 años de vida. Se recomienda también que ni el azúcar ni la sal deben añadirse a esa alimentación complementaria. Si se evitan sólidos con riesgo de atragantamiento y se ofrecen al bebé alimentos saludables en raciones aceptadas a sus sensaciones de hambre y saciedad, no existen motivos para ofrecer alimentos o preparados especiales. El objetivo de la alimentación complementaria es sobre todo que el bebé se acostumbre a comer lo que se come en casa, especialmente si es saludable, si no, el problema ya sería otro. Que empiece a desarrollar su paleta de gustos alimentarios, texturas, olores, etcétera, que le acompañarán durante los siguientes años. Sin embargo, con los productos industriales no se suele conseguir nada de eso. La alimentación para bebés menores de 4 meses merece una mención especial. La mayor parte de la literatura científica, incluida la OMS, no la recomiendan, y el hecho de que existan en el mercado productos que incitan a su consumo porque la legislación lo permite, no es una buena noticia. El vínculo entre esos 4 meses y la reducción o eliminación de la lactancia materna tiene una estrecha relación que la industria alimentaria aprovecha con la legislación que regula las bajas maternales. El tinglado de la alimentación infantil se basa en la confusión y el engaño, acompañados con unas gotas de verdad. Como decía Jules Renard, de vez en cuando di la verdad para que te crean cuando mientes. Analizaremos uno de estos productos, en concreto los cereales simples reconstruidos o que deben reconstruirse con leche u otro líquido alimenticio adecuado, es decir, los preparados de cereales que se usan para hacer papillas infantiles. Vamos a ver cómo se camuflan los niveles de azúcar y, aunque los engaños son extensibles a los demás productos infantiles como potitos, leches, yogures, etc., nos centramos en este por ser muy representativo. Añadir también que los cereales utilizados son transgénicos y, consecuentemente, han sido tratados con agroquímicos como el glifosato, tema que abordé por separado en un anterior vídeo. Las papillas son uno de los alimentos más consumidos en el primer año de vida, casi 5 kilos por bebé concentrados en unas pocas semanas. De hecho, se puede decir que para muchas familias es el alimento base del bebé durante esas semanas. Las 2 marcas más vendidas en España con gran diferencia son Ero y Nestlé. El gran problema de este tipo de productos es que el nivel de azúcar que presentan es muy alto. Una vez analizados todos los productos de las 2 primeras marcas, obtendremos que las papillas Ero tienen una media de 21 gramos de azúcar por cada 100 gramos y que la de Nestlé llega hasta el 23,4% de media. Eso significa que si un bebé toma estas papillas durante 4 meses de vida, va a ingerir solamente por este producto casi 1,5 kilos de azúcar. Es importante recordar que la OMS recomienda encarecidamente que no se dé azúcar ni sal a esas edades, ni poco ni mucho, sino nada. El primer truco de la industria alimentaria consiste en que, aunque sus productos estén hasta los topes de azúcar, no aparece como ingrediente y además se etiquetan como 0% azúcares añadidos. Abracadabra, la magia del tinglado, ¿cómo es posible? Vamos a ver un ejemplo a través de uno de los productos más vendidos. Sobre Nestlé 5 cereales, veamos el reclamo famoso de 0% de azúcares añadidos. Le damos la vuelta al paquete y después de un buen rato sorteando publicidad y logotipos de pediatría, encontramos los ingredientes. Son los siguientes: harinas en un 96,1%, trigo hidrolizado, trigo, cebada, centeno, maíz y avena, sales minerales como carbonato cálcico, fumarato ferroso y sulfato de zinc, vitaminas varias, aroma a vainilla y fermentos lácticos, nada de azúcares, bien. Pero si le damos una vuelta más al paquete y buscamos en el rincón más escondido, veremos la tabla nutricional. Sorprendentemente, 1/3 del producto es azúcar. El truco aquí se llama cereal hidrolizado. También se acepta el término dextrinado.
El proceso de hidrólisis al que han sometido los cereales infantiles consiste en romper los carbohidratos de la cadena larga presentes en los cereales naturales, básicamente almidón, obteniéndose así carbohidratos de cadena corta y sobre todo azúcares, es decir, se mezclan las harinas de los cereales con agua y enzimas. Estas hacen su trabajo y el cereal original se transforma en una mezcla de azúcar y carbohidratos de cadena corta. Después se añaden algunas vitaminas y minerales a los azúcares y listo. O casi listo, pues necesitas empapelarlo de reclamos saludables, buscar algunas asociaciones de pediatría amigas para que lo avalen y ahora sí, está listo. Puestos a ser quisquillosos, el almidón hidrolizado, que nos da como resultado un tanto por ciento alto de glucosa en el producto final, es incluso peor que el azúcar. El índice glucémico del azúcar común es de 70, mientras que el de la glucosa es de 100 y la carga glucémica aumenta del 60 hasta el 100. Se puede afirmar sin margen de error que el perfil nutricional de los cereales infantiles es insano debido a su alto contenido en azúcar. En los países donde se aplican los perfiles nutricionales para, por ejemplo, actuar sobre el etiquetado y la publicidad, estos productos tendrían serias dificultades para publicitarse y su etiquetado sería distinto al que existe en el Estado español. Por ejemplo, en países donde está vigente el etiquetado semáforo, como en Reino Unido, en el frontal de estos paquetes aparecería un semáforo en rojo debido a su alto contenido en azúcares. O en países con etiquetado nutricional claro, como Chile, aparecería un aviso en el frontal indicando que es un producto con un alto contenido en azúcares. En el Estado español, la persona que mira este producto ve un adorable osito azul que señala 0% azúcares añadidos y el logo de una asociación de pediatría que lo recomienda. En Chile, esa persona vería un enorme sello del Ministerio de Salud avisando de que es un producto alto en azúcares y, evidentemente, nada de avales médicos. El impacto en esa persona a la hora de meter el cereal en el carrito de la compra o devolverlo al lineal es muy distinto y, por ende, la salud de su bebé también. Según la industria alimentaria, recordemos que básicamente hay dos empresas que fabrican estos productos, por tanto podríamos decir, según Ero y Nestlé, el proceso de hidrólisis del almidón de los cereales hace que éste se digiera más fácilmente. Este es el argumento que utilizan incluso para publicitar y etiquetar alguno de estos cereales como ideales para dormir mejor, donde el adorable osito azul duerme a pierna suelta. Nestlé Pijama es una gama de productos que usan el reclamo de que los bebés dormirán mejor si lo consumen. No voy a profundizar en cuál es el vacío legal que permite que el azúcar liberado por hidrólisis no compute como azúcar añadido como ingrediente, aunque sea lo mismo a nivel fisiológico, pero sí es imperativo destacar que, de ser así, el 95% de los cereales infantiles para elaborar papillas estarían fuera de la ley. El Estado español está a la cabeza de los problemas de salud infantil debido a la alimentación insana y a la cola de las medidas políticas efectivas para luchar contra ellos. El caso de los cereales hiperazucarados para bebés es especialmente grave. No actuar políticamente regulando el contenido excesivo de azúcares en este tipo de productos es una vulneración del derecho a la alimentación adecuada y está afectando de manera dramática la salud pública de la población actual y futura.